esta, falta Cristina Gascón. Ella dijo que venía, ¿no? También me dijo que tenía una presentación a primera hora. ¿Y Jesús Gómez? Sí, ya es una persona. Aquí como en el coro de la iglesia. ¿Cómo estáis? Es coral, es que somos corales. Natalia. Ya que venía de Cuba. Yo también. Me ha tocado cantar. La rica, ¿verdad? Ese mail creo que me lo he perdido. Que intervenía, bueno, no lo he perdido. Ana, ¿estás cómoda ahí? No, lo que estoy cómoda es aquí delante. En la silla estoy muy cómoda. Enseguida empezamos. Vamos a dar un minuto más y empezamos. ¿Verdad? Con estos sillones verdes y tal. Sí. Silvia. Silvia. Por Dios. ¿Estamos ya? Sí. Sí. Hola. ¿Se me oye? Es que esto de ser pequeñita es fastidioso. Pero bueno, es que me han dicho que fuera al baño antes de venir aquí. Y yo, como soy muy obediente, me he ido al baño y me ha pillado ahí un poquito de follón. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por venir. Un año más, lo hemos conseguido. Estamos un poquito cansadas, pero no importa. Estamos felices de estar aquí y sobre todo de que estéis aquí con nosotros. Sabéis que podéis estar siguiendo en streaming toda la presentación. El hashtag es Perspectivas Welcome y el Twitter es @welcome con doble M y doble L. Si queréis hacer preguntas también la podéis hacer a través de Twitter, ¿vale? Lo primero de todo, encargamos el día que fuera un poco más soleado, pero nos ha salido un poco raro. Lo sentimos, pero yo creo que por lo menos no llovía cuando veníamos hacia aquí, así que bien. La hora es la que hemos podido encontrar, que por lo que me estáis diciendo no es tan mala, con lo cual lo tendremos presente para futuros y seguimos pensando que esto merece la pena, que yo creo que sí. Lo primero de todo, gracias al BBVA, al Centro de Innovación Tecnológica, porque creo Nacho Villo, que anda por ahí, porque siempre nos abre sus puertas, aunque no somos tecnológicos y somos innovación. Yo creo que la comunicación cada vez tiene que ver más con la innovación. Welcome tiene dos facetas muy importantes. Una es la identificación del talento y de los profesionales, que creo que estamos haciendo trabajos muy interesantes, y otra, sin duda, es la parte del estudio, del análisis y del debate, ¿no? Perspectivas Welcome es el niño mimado, el niño bonito de este área de Welcome, ¿no? Esta es nuestra 7ª edición. El año pasado tuvimos dudas de si merecía la pena seguir adelante con este proyecto y muchos de vosotros nos animasteis a que siguiéramos y muchos nos decís que estáis esperando, aunque sea febrero, a que hablemos de las perspectivas del año, ¿no? Entonces, este año, 2016, es la 7ª edición y bajo el título Comunicar ya no es lo que era. Estamos encantados. Creemos que ha salido una edición absolutamente redonda. Por dos cosas. Una, por la forma, que es maravillosa. Yo creo que nuestro equipo de creativos, a la cabeza de nuestro diseñador Joan, que debería estar por ahí, y de nuestro director Gabriel, la inclusión de los vídeos que nos ayuda Miguel Ángel, ha dado un nuevo giro a este documento y a este producto que yo creo que ha gustado mucho. Y dos, por la participación y por los ponentes, de los cuales 15, si no me equivoco, no sé si nos ha faltado alguno más, 15 hay ahora mismo aquí, han sido 30 en total los que han participado en esta edición. Es un contenido muy bueno, muy sensato y muy coherente sobre todo. Por lo tanto, estamos muy contentas del resultado. Pero si ha habido éxito este año también, yo creo que es porque hemos contado con la inestimable ayuda, apoyo y sobre todo enamoramiento de Teresa Amor, que es la que me ha mandado al baño antes, que hasta en eso está pendiente, que ha sido la que ha coordinado todo el trabajo a todos los autores,
porque realmente Perspectivas tiene muchísimo trabajo por delante. Estamos muy contentas de que haya confiado tanto en este proyecto, que se haya implicado y que haya hecho un trabajo tan excelente. Gracias, Teresa. Y por último, que parezco el de los Goyas, tengo que dar gracias a los que confían en nosotros y nos dan ese empujoncito económico que necesitamos, a Merck, que está aquí, Rodrigo, gracias de nuevo, un año más, a Telefónica, por primera vez, bien, y a Banco Popular, que también nos ha dado su ayuda. Y no me quiero enrollar más, vamos a poner un pequeño vídeo con las conclusiones de esta edición. Luego entraremos un poco a la presentación de cada uno de los participantes que están aquí hoy con nosotros y luego abrimos el debate, por favor. Todo manos libres, manos altas y mucho debate, que es lo que más nos gusta en Welcome. Bienvenidos y gracias. Ya que la vida y el mundo se han hecho transparentes, intentar ser inteligente y aprovechar eso en beneficio de tu empresa. Yo creo que el director de comunicación tiene que estar en el comité de dirección, pero que para estar en el comité necesita formación como los otros consejeros. Cuando la audiencia, la masa o la opinión pública quiera saber algo bueno de un producto, o en este caso de un club de fútbol, va a ir a visitar a un periodista en cuestión, no a un medio. Las marcas están haciendo ahí un papel muy importante, pero sí que es cierto que necesitan sorprender y cada vez más. Nosotros en las filiales en los diferentes países tenemos una comunicación externa muy mediatizada por la corporación. Y definitivamente hacer un buen uso de las redes sociales, que van un paso más allá. Implican una conversación y por definición esto es interpersonal y bidireccional. Objetivos concretos, objetivos además medibles y sobre todo participada por todas las personas que trabajan en la organización. No sirve de nada ser agencia sin asesorar, ni ser asesor o consultor sin ejecutar. Por eso hay la integración de las capacidades de la comunicación y de fabricantes. El mundo se afirma de una transparencia radical en el que el ejemplo es la mejor comunicación, entonces hay que tener casi una identificación completa entre lo que se es, lo que se hace y cómo se traslada eso que se hace. El directo de un evento hace posible no solo transmitir, sino vivir unas sensaciones que no se van a olvidar nunca. Y esa es la magia de la comunicación. Yo creo que hay un gap muy grande entre lo que queremos hacer en comunicación y lo que se está haciendo. Además, yo creo que cuando se han hecho algunas corporaciones, lo que están haciendo son puras operaciones de maquillaje. Venden transparencia, pero no son transparentes. Quieren hacer una comunicación transparente hacia el exterior, pero los empleados tienen muy poca información de lo que está sucediendo en las empresas. Mama swims in Argentina, mama's got a chungaye. Mama swims in Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chungaye. I say hola, hola, hola bossa nova. I say yeah, 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 yeah. I got a chungaye. ¿Hay sitio por ahí todavía? Sí, fenomenal. Bueno, pues aquí estamos un año más, como ha dicho Silvia, encantados de contar con todos vosotros y de contar con este conjunto de profesionales que hoy se han brindado a acompañarnos para hacer un debate un poco de batallón, pero yo espero que seamos capaces de organizarnos. No es la primera vez que contamos con un montón de ponentes, sí que nos vamos a organizar de modo que os voy a hacer una pequeña presentación y una pregunta que vais a contestar en
5 minutos si puede ser, para que no se alargue mucho, para luego, si os parece, entrar un poco en debate, que es de lo que se trata en el fondo, ¿no? De que podamos compartir alguna reflexión y que aprovechéis, los que estáis aquí, para hacer alguna pregunta que os pueda preocupar o que os pueda interesar, profundizar en algunas cosas, ¿vale? Así que, sin más, voy a empezar a presentar a Luis Miguel. Lo que he tenido, el orden no es ni más ni menos que el que aparecéis en el propio documento, ¿vale? Así que, Nuria, serás la última, por tu apellido, como sabes, y Luis Miguel, que es nuestro prologuista, pues será el primero, ¿vale? Luis Miguel, para que el que no lo conozca, es licenciado en periodismo, máster en dirección de comunicación, ha tenido muchas responsabilidades, es especialista en comunicación institucional y 2.0, es consultor, profesor de comunicación. Hay una cosa que en su blog dice y que me ha resultado lo más curioso, ¿no? Dice: a día de hoy sigo intentando encontrar una explicación al mundo en el que vivimos y ofreciendo las soluciones que están al alcance de mi mano. Y para ello no tengo mejor recurso que el de la comunicación. Luis Miguel, gracias por participar, por ser nuestro prologuista. La pregunta: ¿qué supone vivir en la era de la transparencia radical? Y otra, si te da tiempo, brevísimo, ¿vale? ¿Se puede ser un buen profesional sin ser una buena persona? De estas dos cosas hablas en tu artículo. Pues en primer lugar agradeceros a vosotros la invitación, encantado, ha sido un auténtico placer, sobre todo por el excelente resultado de la publicación. Comenzamos por el tema de la transparencia, que no deberíamos haber abandonado nunca. Desde mi punto de vista, en el ámbito de la comunicación, la transparencia es innata, forma parte del ADN de la profesión, de los profesionales, y no deberíamos haberla abandonado nunca. Lamentablemente, en la práctica hemos visto cómo las empresas en numerosas ocasiones optaban por una forma, digamos, especial de comunicación, con la que no comulgo, que es tratar de ocultar, de maquillar, incluso de engañar abiertamente a sus públicos, y en muchos casos, lógicamente, con resultados negativos para la reputación y para la imagen que tratan de trasladar. Hoy, esa perspectiva que ha sido posible y que la hemos visto a diario hasta hace apenas minutos, digamos, pues es prácticamente imposible. Con la llegada de las redes sociales, el entorno digital, hoy puedes tratar de engañar a la gente durante un tiempo muy limitado, pero al final cualquier cosa que hagas en contra de lo que es la honestidad, la sinceridad y la transparencia de la propia empresa, de la propia institución, se va a volver en tu contra y vas a tener un grave prejuicio de reputación. Entonces, a pesar de que todavía, lamentablemente, vemos en el día a día cómo hay pautas de comportamiento que nos dicen lo contrario, sería un objetivo absolutamente básico de cualquier organización cambiar sus modos de comunicar y trasladar exactamente lo que es la esencia de su ser. Si no te gusta lo que eres, pues el propósito es cambiarlo, pero no comunicar cosas distintas a lo que realmente eres. Y el segundo de los aspectos... ¿Se puede ser un buen profesional sin ser una buena persona? Yo lo dudo. Al menos en el punto de vista, por ejemplo, del liderazgo y de la comunicación, me parece que es absolutamente básico. Conozco profesionales que no son tan buenas personas y que han tenido éxito profesional, pero al final yo creo que el tiempo coloca a cada uno en su lugar y sobre todo desde el punto de vista de la comunicación, del liderazgo, de la relación con las personas, si no absolutamente imposible, ayuda mucho ser buena persona, al menos intentarlo en el día a día y tener en cuenta que estamos tratando siempre con personas y que nuestro objetivo de llegar tiene que ser con absoluta transparencia, honestidad y con toda una serie de valores. Estupendo. Si tenéis alguna pregunta, la apuntáis para luego, ¿vale? Porque vamos a ir dando paso a todos los autores y luego hacemos el debate. Laura, es tu turno. Luis Miguel, si le puedes pasar el micro a Laura, fenomenal. Sobre todo porque los que están en streaming, si no, no nos oyen. Laura Baena es creativa publicitaria y el alma del Club de las Malas Madres. Malas Madres es una comunidad 2.0 de madres con intereses comunes, con ganas de desmitificar la maternidad y de compartir su día a día. En solo año y medio ha conseguido más de 129.000 fans y más de 25.000 socias en el Club de las Malas Madres. Laura, de directora creativa anónima a influencers. ¿Cómo se vive eso? ¿Cuál es tu balance? Bueno, fue poco a poco, ¿no? Porque realmente estando ya en la agencia empecé un blog personal que se llamaba La Niña Sin Nombre y empecé a meterme en este mundo del 2.0 y sí que es verdad que realmente ahí no era consciente todavía ni tenía tampoco tanta importancia el blog para mí, ¿no? Pero sí que la maternidad para mí la maternidad fue una crisis existencial total, fue un momento de pararme a pensar muchas cosas, fue como el punto que, ¿sabes? La gota que colma el vaso dentro de una profesión
muy complicada como en la publicidad, en la que no tienes horario, no tienes vida social, te empiezas a acostumbrar a ello y cuando sobre todo te apasiona tanto tu profesión como a mí la creatividad, pues al final te vas dejando llevar. Pero la maternidad sí que supuso como una crisis total en la que ya venía un tiempo pensando en que esto no era vida y la maternidad me empujó a ese primer blog que empecé a escribir y luego a un diario de mala madre en el que empezaba a desahogarme porque lo que me di cuenta es que no llegaba a todo lo que se suponía que tenía que llegar, que no era esa superwoman que esperaban que fuera y al final pues me sentía mala madre, mala esposa, mala creativa y mala todo. Entonces de ese sentimiento individual, pues cuando salía de la agencia corriendo como las locas para intentar llegar algún día antes de que me dejaran a la niña en la puerta de la guardería, pues ahí empecé a desahogarme, abrí un Twitter una noche, un domingo de madrugada de estos que estás trabajando en algún proyecto, le dije al buen padre, ¿y si abro el Twitter de Malas Madres? Yo creo que si llegas a ver todo lo que pasa me hubiera dicho que no, pero ahí abrí el Twitter de Malas Madres y empecé a desahogarme como mala madre que me sentía, a decirle a la gente cuál es tu mérito de mala madre, ¿por qué te canonizarían como mala madre? Y fue brutal. Ahí es cuando de repente te das cuenta de decir qué poder tiene el 2.0, ¿no? Cómo realmente solo en un par de meses empezó a crecer la comunidad de una manera brutal, a porque había conectado sin querer, porque la gente piensa que, o al principio pensaban que esto iba debajo de un plan. No, yo tenía mi trabajo, yo no tenía tiempo y lo que hacía era, para mí era un desahogo, la terapia más barata. Y empecé a desahogarme y lo que ocurrió es que con un sentimiento individual como el mío conectó con una necesidad social que estaba ahí y de ahí que se creara una comunidad emocional, que empezaron todos los medios de comunicación a acercarse. Sí que es verdad que evidentemente cuando eres creativa publicitaria no, eso era casual y nació de manera natural, pero todo lo cuidas porque te dedicas al mundo de la comunicación. Yo era directora de arte también y entonces pues pones una foto bonita, le creas un concepto, lo haces inconscientemente porque es tu manera de vivir. Y entonces pues conectó, fue creciendo y como tú dices en un año y medio y los datos tuyos están desactualizados ya porque ya somos 150.000 en Facebook para que veas un poco lo rápido que crece, ¿no? Y la verdad que muy contenta porque no me lo podía esperar, que la maternidad iba a ser realmente el inicio de una vida distinta, nueva, también en la comunicación. ¿Entienden las marcas cómo se puede interactuar con vosotros de alguna manera? Que es un poco de lo que hablas en tu aportación, Sí. ¿no? Hombre, está claro que la comunidad es algo muy nuevo. Realmente en España no hay una comunidad con el engagement que tiene el Club de Malas Madres y como es todo tan nuevo tenemos que aprender todos, tanto yo como ellos, ¿no? Pero sí que, es decir, también sobre todo porque el club no nace con un modelo de negocio, ¿no? De repente pues es un blog que empieza a crecer en seguidores y te empiezas a dar cuenta que puedes hacer cosas interesantes. Solo hacemos acciones que tengan un valor añadido para la comunidad, que nos permitan hacer eventos chulos, compartir, crear, construir. Queremos construir con las marcas, ¿no? De ahí un poco el titular ese que me sacáis de que decimos que no al 90% de las marcas y es real. Muchas llegan sin tener ni idea de lo que quieren, solo quieren unirse al carro de algo que tiene mucha repercusión. Entonces vienen muy despistados, ¿no? Vienen desde marcas que no tienen nada que ver, que no conectan con la filosofía y los valores y que aunque hicieras un mejor trabajo de comunicación nunca lo conseguirías, con lo cual a esas directamente se le dice que no y ni les das presupuesto ni nada. Y luego otras que realmente sí que te das cuenta de conectan y que podemos tener ahí una línea de unión y de construir juntos, que esa entonces pues hables la conversación y empiezas a escucharlas y empiezas a construir, ¿no? Pero siempre para mí es súper importante no perder la coherencia, no perder qué es el club. El club es una comunidad de madres con intereses que están ahí, no es un mercadillo, no es publicidad intrusiva. Entonces todas las acciones que hacemos tienen que ser a medio y largo plazo, construyendo, hablando con nuestro lenguaje y son ellas las que se tienen que adaptar a la comunidad y no nosotras, ¿no? Pero la verdad que la respuesta de las marcas siempre es súper buena, nos escuchan, nos dejan hacer muchas y las que no, pues no nos interesan. Genial. Vamos con Gloria Campos. Siente pasión por la organización y producción de eventos, por las tecnologías aplicadas y la comunicación en general, especialmente desde la perspectiva artística. En su último post, Gloria define de forma precisa que es un organizador de eventos y su rol dentro de la organización. A mí me viene fenomenal porque a veces, a la hora de definir o de realmente insistir con las empresas en definir cuál es el perfil que se buscan, a veces tengo mucha falta de referencias, ¿no? Os invito a que leáis este último post porque es muy, muy interesante. Frente a la comunicación digital más alejada de las personas, tú propones
la comunicación más allá del relato, apostando por las sensaciones, ¿vale?, que se experimentan en un evento. ¿Qué es la comunicación en vivo, como tú lo defines? A ver, bueno, primero agradecer que hayáis contado conmigo porque es un verdadero placer y estoy absolutamente apabullada de la gente estupenda que está rodeándome, tan creativa y que tanto aporta, ¿no? A ver, yo no es que apueste por la comunicación en vivo en detrimento de la digital, porque creo que ambas son complementarias, pero sí es cierto que la comunicación en vivo nos genera una reacción inmediata y un face-to-face, es decir, una interrelación humana en directo. Cuando hacemos eventos, por ejemplo, nosotros lo que intentamos es establecer una conexión con nuestro público y generarle una reacción inmediata, que puede ser a través de esas sensaciones, de esa experiencia que vive, pues que se motive más, que se fidelice más con nosotros, con nuestra empresa, institución, marca. Es decir, son paradigmas diferentes, porque la comunicación en vivo es el face-to-face, es lo que estamos haciendo ahora. Que luego lo estamos también trasladando a través de las vías digitales, pero no nos podemos mirar, tocar y aunque a través de Twitter y todo también se lanzan experiencias, la comunicación en vivo es el directo y además no hay posibilidades de corregirla. No es como la publicidad o una campaña de marketing que luego lanzas y corriges, te lo juegas todo al directo y eso es adrenalina pura. Adrenalina y una gran responsabilidad. Genial, gracias, Gloria. Astrid cuenta con más de 14 años de experiencia en relaciones públicas y comunicación corporativa, ha liderado campañas de social media y comunicación desde BlackBerry España durante bastantes años y ahora lidera el equipo de comunicación digital en Ferrovial, una empresa enorme. Realmente es un reto enorme hacer que haya una transformación digital en una empresa tan grande como Ferrovial. Astrid, apuntas 6 tendencias destacadas que subrayan el cambio como lo único permanente. ¿Qué papel juega el cliente interno, el empleado, en una gran organización como Ferrovial en este ámbito? Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme. La verdad es que yo también estoy muy contenta de estar aquí y con toda esta gente tan interesante. Gracias. Gracias por contar conmigo. Pues realmente lo que vienen siendo los empleados es un factor estratégico, sobre todo para la comunicación, no tanto digital, sino también offline. En el caso de Ferrovial, para nosotros el empleado es algo muy, muy importante y es porque nos hemos dado cuenta que la fuerza de la comunicación y todos los mensajes que queramos decir desde nuestros canales digitales, en este caso nosotros tenemos el blog, las redes sociales y nuestra página web. Si nosotros seguimos hablando desde nuestro canal de comunicación, al final se pierde un poco estas historias que son realmente las que forman parte de todo lo que es la empresa, todo lo que son las visiones, la cultura, hacia dónde quiere ir y qué es lo que quiere comunicar. Y estas personas, las voces de estas personas que son los que el día a día están contando, están haciendo este trabajo, son justamente los empleados. Es muy importante que ellos se suman no solamente como parte activa, que también quieran contar sus historias dentro del blog y también dentro de las redes sociales, sino que también está pasando ahora un fenómeno muy interesante, así como hace algunos años nosotros conocíamos el Bring Your Own Device, en donde la gente llevaba sus dispositivos móviles a las empresas. Ahora está pasando el mismo fenómeno con las redes sociales. La gente se está llevando sus propias cuentas, que son sus cuentas personales, su cuenta de Facebook, su cuenta de Twitter, y muchas de estas personas ya son propios influencers y la verdad es que son personas que están contando sus propias historias y, ¿por qué no?, que sean parte de esta misma estrategia de comunicación de la empresa. Este sería obviamente lo ideal, en el que también los empleados pudieran participar ahí, que formaran parte de esto, y es una labor que tenemos que estar haciendo de todo tipo, desde empezar a trabajar en cuanto a educación, explicarles de lo que se trata, pero hay personas que conocen las redes sociales mucho más que otros, ya son influencers, ya son personas que conocen muy bien, y también, ¿por qué no?, invitarlos a ellos a que formen parte de esto. Y yo creo que al final lo bonito de las redes sociales y de la digitalización es que todo suma. Cada uno de esos comentarios suma, cada like, cada share, cada cosa que quieras poner ahí suma. Y por eso es por lo que los empleados esta es una parte fundamental. Sin ellos es que no habría una comunicación completa. Genial, gracias, Astrid. Inma, ¿le puedes pasar el micro, porfa? Sí. Inma es especialista en comunicación interna y externa, tiene más de 15 años de experiencia profesional en medios escritos, audiovisuales, pero lo más importante de Inma es que además es una pionera en esto del mundo digital, seguramente, ¿no? Está en esto desde el año 2009
y además es una persona comprometida con la vida y también con su profesión. Compartimos algunos otros experimentos y buenas prácticas, ¿no? Y me ha sorprendido tu colaboración porque hablas de contenidos efímeros y fáciles de consumir. Y la sensación que yo tengo es que nos estamos volviendo frívolos, superficiales, estúpidos. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Sí, bueno, Rosa, muchas gracias otra vez, como siempre. Yo no voy a decir lo que han dicho mis compañeros porque estoy de acuerdo ya con ellos. Pues mira, yo creo que tenemos dos panoramas completamente distintos. Por una parte, por esa saturación de información, por ese exhibicionismo puro y duro, y al mismo tiempo porque las marcas hemos invadido espacios privados, que aunque sean visibles no significa que no sean privados, que son las redes sociales de los usuarios. Porque las redes sociales han nacido para que los usuarios se comuniquen con sus amigos, con su familia. Nosotros nos hemos metido ahí a saco, ¿no? Cuando digo nos hemos, me refiero a las marcas, a esas estrategias de comunicación que hemos hecho las marcas. Hay una sobresaturación tan grande, ¿no? Ese exhibicionismo también que hemos hecho todos los usuarios, que creo que hay dos tendencias muy importantes. Una, la rectificación por parte de las marcas de cómo quieren estar en redes sociales y cómo destacarse respecto a las demás. Creo que para ello se dan cuenta de que efectivamente los usuarios no son suyos, no son de una comunidad, son de las redes sociales. De hecho, eso se demuestra cuando cambia el algoritmo de una red social, que es la forma interna que tiene la red de ponderar ciertos resultados respecto a otros. Al final, esos usuarios o desaparecen o cambian, ¿no? ¿De quién son esos usuarios? Son de las redes. Entonces, nosotros como marcas tenemos que ver de qué forma podemos llegar al usuario sin invadir esos espacios, sin alterar esa privacidad. Y al mismo tiempo creo que los usuarios están huyendo. Creo que huyen a espacios un poco más efímeros, en donde el mensaje ya no es tan visible, en donde ya no te van a hacer pantallazos en tu huella digital, echándote en cara en un posible futuro proceso de selección o en un puesto que ya tengas, algún comentario que hayas dicho. Y creo que ahí se fortalecen mucho herramientas como, por ejemplo, Snapchat. Creo que por eso está teniendo tanto éxito. Quizá ahora mismo en un sector más joven de la población. Yo no soy tan joven, como podéis ver, y estoy enganchadísima, porque sí, porque facilita una comunicación con contenido muy inmediato, muy fácil de consumir. Snackable se llama en inglés, ya sabéis que en temas de redes sociales siempre tendemos a hablar con palabras extranjeros. Y esto está, para mí, frente a esa importancia que le quieren dar las redes a ese usuario, pues justamente al contrario, ¿no? Con streaming en directo, contar historias en vídeos de 360 grados... que ahora están narrando mucho, sobre todo ahora prensa, ¿no? Medios de comunicación online, y es muy interesante. Pero sí, estoy de acuerdo contigo en que ahora mismo hay una infoxicación absoluta y por eso las marcas tienen que encontrar su lugar y no hacer que huyan los usuarios. Si los usuarios huyen y no nos escuchan, no vamos a llegar a ellos nunca. Gracias, Inma. Gracias. Genial. Cristina. Tarde, pero encantados. Menos mal, porque decíamos, no puede ser, y teníamos sillas para todos. Es subdirectora de comunicación de Mediaset España, coordina el gabinete de prensa de Mediaset, que ofrece la información corporativa del grupo y de todas las áreas de negocio. Menudo trabajo. Los canales de televisión, Telecinco 4, Factoría de Ficción, Divinity Energy, Boeing, la concesionaria de publicidad, la filial de producción cinematográfica. En fin, un montón de... Es un trabajo inmenso. Maravilloso. También, además, dices que te responsabilizas de los perfiles corporativos. Dios mío. No miento, lo juro. Intensísimo. Tu aportación es muy interesante y hablas de un concepto que me ha sorprendido especialmente, que es la Evo-revolución de Mediaset. Cuéntanos un poco qué es esto de la Evo-revolución. Me imagino que es evolución-revolución, ¿no? Exactamente, esa es la línea, pero creo que no es solo de Mediaset, que es de todas las empresas y de todas las marcas que tienen que hacer comunicación. Y hemos ido aprendiendo, somos unos bebés, y hemos ido aprendiendo sobre la marcha, seguramente haciendo ensayo-error y compartiendo mucho y aprovechando las redes sociales para ver qué nos dicen y analizando y escuchándolas mucho, y a partir de ahí hacer la toma de decisiones que te hacen ser más transparente, llegar más a tu público, intentar llegar a otros públicos, y en esa línea es en la que trabajamos desde una empresa que está
visible 24 horas al día y de la cual opina la gente en todo momento. Esa es la clave de nuestro trabajo. Gracias, Cristina. Vamos con... vale, Jesús, que no ha venido. Pablo. A Pablo le gusta ser activista y en sus ratos libres trabaja en comunicación como socio director de Goodwill Comunicación. Eso lo pones tú en tu blog, así que tal cual lo digo, desde 1994. También es profesor asociado en la Escuela de Ballet y desde 2008 sueña con que los criminales no ganen dinero por hablar de sus delitos en televisión. Esto también lo he tomado de tu blog. Me parece súper interesante. Cree que hoy el poder es de las personas y así titulaste tu primer libro. Desde su blog, Comunicación se llama el juego, os recomiendo leerlo. Reflexiona sobre el periodismo y la comunicación en una época de crisis de valores que nos exige ser más creativos y críticos para aprender del pasado y crecer en el presente. Pablo, hay una batalla por la influencia entre las antiguas y las nuevas élites. ¿Quién las gana, en tu opinión? Mójate, va. Bueno, vamos a ver. Yo creo que esa batalla, si es que, vamos, sí la hay, ¿no? Pero es bastante transversal. Los grandes medios siguen marcando la agenda. La diferencia es que a día de hoy la marcan mucho menos. Los ciudadanos tenemos esa capacidad, como mencionabas a través del activismo, por ejemplo, de que cosas que antes dependían de un ok de un medio de comunicación, pues lleguen a generar un debate en la sociedad. Y bueno, eso es algo que da la transparencia de Internet, ¿no? Y por irme un poco al perfil más corporativo, al más de comunicación, que es el perfil de los que estamos aquí, yo creo que hay dos tendencias muy claras, que son la transparencia, que nos afecta a todos para bien y para mal, y creo que es una oportunidad para las empresas, que es el segundo vector, que sería la ética. Creo que es una oportunidad fantástica. A mí me parece que la ética es la nueva kriptonita, aquello que le daba a Superman el poder de volar. Pero porque soy una persona que me gusta pensar que podemos hacer mejor el mundo, que me encanta colaborar en la pequeña medida que pueda, y soy un idealista. Pero desgraciadamente no siempre es así. Acabo de leer ayer que Volkswagen, marca estupenda contra la que no he tenido nada especial nunca, pero Volkswagen ha vendido un 30% más en enero, pese a la falta absoluta de ética que tuvieron engañando al mercado con el Dieselgate en España. A mí me pone los pelos de punta pensar que somos inmunes, ¿no? Hemos visto también los antecedentes de las elecciones generales, que, bueno, en fin, no vamos a entrar en política, pero sorprende que... Entremos, no pasa nada. No, que a mí me sorprende, vamos, que respeto a quien vote cualquier opción, pero me sorprende que con el mogollón de corrupción que ha habido, pues se haya votado al PP tantísimo, o al PP de Rajoy, o se haya votado tantísimo a Susana Díaz en las andaluzas, tanto unos como otros han perdido apoyo, ¿no? en lo político y en lo empresarial. No sabríamos decir si Volkswagen ha vendido un 30% más, qué habría pasado sin el Dieselgate, si habría vendido en enero un 40% más. Hay un dato que queda oculto, por lo menos en esa mini cifra, y no lo sé. A mí me gusta pensar que sí, que de verdad que vamos a un mundo más ético y que esa transparencia que dan las redes sociales no es una opción, que nos obliga a todos. Hay muchos ejemplos de que así ha sido y bueno, pienso que vamos a ir que eso va a ser una tendencia constante, creciente, y que cada vez las personas vamos a tener más poder. Y dentro de eso, las empresas tenemos la suerte de que podemos utilizar ese poder para bien, ¿no? El ejemplo de Starbucks, que hacen innovación, les hacen outnovación, innovación desde fuera, gracias a que sus consumidores proponen ideas en la web de Starbucks para que eso se lleve a cabo, y bueno, pues la compañía les paga por ayudarles a crecer mediante productos y vales para comprar y demás. Yo pienso que ese es el mundo al que vamos, y que las empresas tenemos esa oportunidad de aprovecharlo, sabiendo que como es transparente, o haces un buen contenido o ese contenido no va a ser social, por mucho que le pongas dinero e intentes comprar influencia de la manera, en fin, de la manera normal, que es comprando publicidad online, y de la manera fea, comprando perfiles y esas estupideces de comprar un ejército de robots que te ganen una batalla. Pero yo creo que sí, que esa va a ser la tendencia, y bueno, ojalá lo veamos, ¿no? Hay ejemplos de que os decía de Volkswagen, pues me da pena que no haya un castigo por parte del mercado, una marca que ha intentado engañar de manera consciente. Pero bueno, veremos a ver qué nos depara el futuro. Genial. Oye, y gracias por invitarme, que no he dicho nada. Pablo, encantados. Ángeles Quesada es filósofa. Sí, todos los años incorporamos a alguien que vaya un poquitito más
en su reflexión, un poco más en profundidad, ¿no? Es formadora en inteligencia emocional y habilidades sociales y de comunicación, es cofundadora y directora de Equánima y desde 2009 se dedica a la consultoría filosófica, un concepto muy interesante, quedaros en la cabeza, tanto a nivel personal como en organizaciones y empresas. Hablas, María Ángeles, de pornografía de la información. Hablas de que sin búsqueda real de la verdad, esa pornografía se relaciona con la no búsqueda de la verdad, ¿no? Y reivindicas el papel socrático del periodista, ¿vale? Cuéntanos cómo se construye ese nuevo rol, ¿no?, del periodista. Vale, bueno, quiero daros las gracias a todos y porque además estoy muy interesada con todo lo que estáis contando todos, sobre todo a Teresa, que cada vez que hago algo con ella me doy cuenta de lo que es ser realmente un buen periodista. Vale, imaginaros, por ejemplo, que yo ahora mismo os cuento todo lo que pasa por mi cabeza y todo lo que estoy sintiendo y todo lo que me está pasando y lo que pienso de ella, de lo que lleva, del modelito que lleva alguien aquí enfrente o de lo que estoy sintiendo, si tengo calor, frío, o de todas las ideas que se me están ocurriendo en función de todo lo que está diciendo la gente acerca de la comunicación. ¿Creéis que eso nos acerca más a la verdad? ¿Creéis que a lo mejor yo, si os contara, os volcara todo eso, estaríamos más cerca de que yo os contara algo verdadero? Pues es un poco la crítica que yo hago, ¿no? Y conocéis a lo mejor al autor coreano, filósofo coreano, os recomiendo muchísimo el libro, es un libro muy finito, Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, y yo critico un poco el concepto de transparencia en función un poco también de lo que él dice, ¿no? No son mis ideas propias solo, pero es eso, esa obscenidad, esa pornografía, donde cuando se vuelca todo, realmente no estamos más cerca de la verdad. La verdad es algo que es una búsqueda del ser humano más compleja, que nos exige, según yo lo veo, un papel más socrático, que es un poco lo que yo hago, ¿no?, en mi trabajo. ¿Y qué es el papel socrático? El papel socrático del periodista o de la metodología socrática sería preguntar con certeza, preguntar cosas pertinentes, adecuadas, con cierta clarividencia, buscando ir a lo importante, a lo esencial de las cosas. Es una habilidad compleja, una habilidad que yo la tengo desarrollada porque me ha interesado mucho siempre y me he formado en ello y lo practico, pero os animo a los que os dedicáis a comunicación a buscar esa búsqueda de la verdad con una habilidad un poco más de encontrar los puntos esenciales, ir a preguntas, hacer preguntas a la persona, preguntas que no sean de lo obvio. Estamos constantemente como poniendo sobre la mesa lo obvio, lo insulso, lo superficial, todo lo habéis comentado, muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, para no enrollarme mucho, simplemente me gustaría dejaros con alguna pregunta, porque cuando se habla de transparencia, al final lo que hay que hacerse es preguntarse qué significa esa transparencia, qué queremos decir con esto. O cuando decimos, por ejemplo, si un buen profesional puede no ser buena persona, cuando decimos que no, ¿qué quiere decir ser buena persona? ¿En qué sentido estamos hablando esto? ¿Cultivar una serie de habilidades intelectuales, emocionales? ¿No hacer daño? ¿Qué quiere decir no hacer daño? Porque todos a veces hacemos daño. Ojo con las preguntas filosóficas. ya lo dejo. Fantásticas las Gracias. preguntas filosóficas. Sí, sí, la verdad es que nos llevan por otros caminos muy interesantes que conviene explorar de vez en cuando para no quedarnos en lo básico, ¿no? Pasamos a Mildred. ¿Qué tal? Mildred es directora de Marketing y Comunicación de Salesforce Iberia, profesora del Instituto de Empresa, miembro de IRCOM, en fin, muchas cosas. Mildred es una defensora activa de la diversidad, entendida como en un sentido amplio de género, de cultura, etnia o cualquier otro factor diferenciador capaz de aportar variedad y riqueza al conjunto de la sociedad. Mildred, hablas de la comunicación ligada a objetivos de negocio. Este es el gran reto que yo creo del que se lleva hablando muchísimo tiempo, cómo superar los intangibles o cómo, no sé si tanto superarlos como dar un paso más y vincular nuestra estrategia de comunicación a los objetivos de negocio. ¿Lo has conseguido, Mildred? ¿Cuál es el planteamiento? Estamos en ello. Primero, muchas gracias a Rosa, Silvia y a Teresa, que ya sé que todos lo hacemos, pero es que yo creo que es un privilegio estar aquí. Muchas gracias, de verdad. Pues es muy complicado, porque he trabajado muchos años en comunicación y cuando me tuve que reinventar profesionalmente, pues tuve que aprender muchísimas cosas, entre ellas el marketing, ¿no? El marketing como el concepto de valor dentro de la empresa, ¿no? Entonces, tengo los dos roles dentro de Salesforce y pues sí, quizás para muchos colegas lo que digo es brutal, pero es que el que no vende o el que no aporta al negocio, hablo en el ámbito siempre empresarial, no personal, no de la parte social de la empresa, pues parece que no aportas valor a la empresa, ¿no? Entonces, eso incluye la comunicación.
Y por eso es que ahora es nuestro momento en la comunicación, porque darle valor al negocio tiene que ver con que la experiencia de quien usa tu producto o tiene tu servicio, sea un empleado, un cliente, un periodista que pide información, es fundamental en cuánto va a repercutir en tus campañas o en tu producto o en lo que vayas a construir. Y como decía Pablo, cada vez más si escuchas a tu mercado, construyes mejores productos, das mejores servicios, incluso socialmente eres mucho más responsable, porque tienes que ser transparente. Entonces, yo creo que es fundamental que si no vinculas tus objetivos de comunicación y de marketing a los objetivos de negocios de las empresas, hablando claramente de qué sirve, ¿no? De qué te vale. O sea, por supuesto que la reputación tiene un sentido, la responsabilidad social muchísimo más, pero en el rol de marketing y comunicación tienes unos indicadores de negocio que son fundamentales. Y si esa comunicación no está orientada a conseguirlos, pues tienes mucho que perder. Entonces, lo que yo comentaba en el artículo que comparto con mis compañeros es que ya se acabó la función de es tan importante publicar en un diario de primera línea o tener a los bloggers totalmente. Eso no tiene ningún sentido, lo ha dicho Inma también. O sea, no podemos invadir el espacio de las personas, sino ser parte de su experiencia, ya hablando más no tanto del impacto de negocio, que parece que aquí la capitalista y la que está buscando la pasta es la empresa. Hablemos también de la parte social, de la parte humana. No podemos invadir a la gente. Lo más importante es la experiencia que tienen con nosotros, la emoción que le creamos. Bien sea en un evento, como dice Gloria, o aunque esté a distancia, la gente tiene la experiencia y es impulsiva por las redes sociales. Y si no le gusta algo, lo dice en el momento, no manda una carta o atención al cliente. Y si es un periodista, oye, inmediatamente te va a responder también a través de la multicanalidad. Entonces, es fundamental que tengamos claro que la experiencia que tenga cualquier público con nuestra marca es lo que realmente nos va a ayudar a vender, a crecer, a cerrar la empresa o incluso a innovar. O sea, eso, un poco la conclusión es que la experiencia que tenga la gente con nosotros, ya seamos incluso, como empezó Laura, con Malas Madres, o sea, tú no tenías la intención de montar una empresa y al final se abrió un mundo porque había tal necesidad de contar cosas y de compartir, que vamos, todo fue absolutamente natural, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con esto, con la experiencia y la necesidad de la gente. O sea, creo que tenemos que escuchar más que nunca y sobre todo pensar en la tecnología. El canal ya no es lo que era, el canal está condicionado por internet y por la movilidad, porque todo el mundo tiene algo en sus manos. ¿Quién aquí no tiene un móvil, un tablet, un wearable, un Fitbit, cualquier cosa que te comunique? Con lo cual, si no estás al loro con el canal, donde la gente comunique esa experiencia, pues pierdes muchísimas oportunidades de vender, de aportar algo a la sociedad y de transformar, que se trata de eso también. A ver, levantar la mano quien no tenga un dispositivo. Cualquier cosa que tenga un chip. Que no esté conectado de alguna manera. Efectivamente, aquí no hay nadie, por lo menos, y cada vez menos gente. Aunque yo tengo algunas dudas sobre qué pasa con la gente joven, ¿no? ¿Cuál es ese futuro? No sé muy bien si se está volviendo a plantear de alguna manera esa hiperconectividad, no lo sé. Yo lo veo un poco en mis hijos. Y os contaré que son mi laboratorio particular, cómo funcionan, ¿no? Y qué es lo que están haciendo. Carolina, venga, que se nos va el tiempo. 1:25, tenemos hasta las 2, Tere, ¿no? Hasta las 2. Bueno, Carolina es periodista, es gerente de comunicación, reputación y crisis en Llorente y Cuenca, donde ha desarrollado casi toda su carrera profesional en diferentes responsabilidades y países. ¿Cómo se tangibilizan las emociones en una corporación? Venga, complicado. Explícanoslo, esto. Bueno, yo mi agradecimiento solo para deciros que no solo es mío, sino de todos, porque ya veo que somos trending topic. ¿Ah, sí? Sí, qué bien. O sea que, feliz, nada, feliz. Bueno, ¿cómo se tangibilizan las emociones? Me decías. Creo que es un reto que hay por delante, pero creo que es fundamental. Ahora mismo el consumidor, el ciudadano, está accediendo a muchísimos contenidos. Tiene una infoxicación, efectivamente, que decía Gloria, ¿no? Bueno, pues al final el seleccionar esos contenidos se produce de una manera, bueno, pues casi espontánea, pero que conlleva una búsqueda de aquello que realmente le interesa y que le emociona. Entonces yo creo que tiene que haber un doble componente de emoción y de racionalidad. Y ahí es donde llega la tangibilización. O sea, es importante que las marcas se adueñen de territorios, que exploren a qué comunidades pueden trasladar esos contenidos profundos, esos contenidos sólidos, pero sobre todo que hagan cosas, ¿no? No vale comunicar
de, uy, yo soy buenísimo, yo soy muy ético, yo soy muy responsable, si luego, puertas adentro, no lo estás haciendo. No vale decir, uy, es que mira, tengo aquí he creado un blog de recetas porque hago microondas, yo qué sé, y me parece facilísimo. Pero si realmente no estás haciendo, bueno, pues no estás buscando a chefs que elaboren recetas mejores, que te hagan una diferenciación, tener una diferenciación, no, es complicado. Entonces, sí que es importante que se ahonde en un territorio, que se elija un territorio, que no se intente pegar a muchos palos a la vez y que se seleccionen las comunidades a las que se quiere llegar. Porque efectivamente, o sea, el día que tienes un contenido interesante, sólido y que además consigue emocionar a alguien, consigue movilizar a la gente, ese día vas a conseguir el éxito. Pero si no, probablemente lo que consigas es que tu marca pierda toda la credibilidad. Gracias, Carolina. Seguiremos hablando, a ver si nos da tiempo. David Redoli es presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Comunicación Política, licenciado en Sociología, máster en Ciencia Política. Una cosa bárbara de formación y eso, fuera y dentro de España. Fue asesor de la vicepresidenta primera del Gobierno, o sea, él nos habla de comunicación política. Y ha sido colaborador en diferentes tertulias. Están de moda los comunicadores políticos. Lo están. Entonces, dos preguntas. Una, la que tiene que ver con tu colaboración, y es cuáles son los riesgos y oportunidades de una mayor profesionalización de la función del asesor en comunicación política, ¿vale? Y otra, con un poquito más de ¿por qué nuestros líderes políticos parecen de cartón piedra? David, darnos alguna clave. Mira, ahí ya tienes una respuesta. Bueno, me sumo a las felicitaciones porque es un trabajo estupendo el que habéis hecho en el equipo Welcome. Con respecto a la primera pregunta, yo creo que hay que tener tres cosas claras para tomar noción de lo que es la profesionalización de la comunicación. Hablo en nombre de la comunicación política, pero creo que la frontera entre corporativa y política no es tal. Los políticos venden un producto porque quieren conseguir votos, las empresas venden otro producto que quieren conseguir clientes y generar ingresos. La lógica es muy parecida. El primer elemento para la profesionalización de la comunicación yo creo que es distinguir que prensa no es comunicación. Son dos cosas distintas. Relaciones con medios no es comunicación. El segundo elemento es que la comunicación ya ha pasado a ser el sumatorio de 5 disciplinas distintas, que en mi opinión son la sociología, la ciencia política, la historia, la psicología y el periodismo. Tienen que confluir, no vale una de ellas, en exclusiva para hacer comunicación profesional, sea política o sea corporativa. Y el tercer elemento es que la comunicación es algo completamente imbricado en la gestión de presupuestos, de dineros y de marcos normativos y en la representación. Todas las empresas, al igual que los políticos, tienen un elemento simbólico. Ustedes hablaban de Volkswagen, puedes hablar de IBM, de cualquier marca. Todas tienen un posicionamiento simbólico con lo que representan sus productos. Por lo tanto, gestión, representación y comunicación tienen que ir completamente imbricadas, no pueden ir disociadas. Y además comunicación, esta sería una postdata sobre estos tres elementos, es también escucha, que a veces lo olvidamos. Parece que la comunicación es solo emisión. No, la comunicación cada vez más es procesos de escucha para ver qué puedes comunicar, cómo lo debes comunicar y a quiénes lo debes comunicar. Es decir, se dan cada vez procesos más selectivos de comunicación, lo que los sociólogos llaman la segmentación comunicacional, ¿no? Eso con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda, yo creo que hay de todo como en botica. No se puede generalizar. Mi experiencia asesorando a políticos desde hace 15 años es que son personas, esto va a ser muy impopular lo que digo, muy profesionales, bastante serias y poco corruptas. Esto es tremendamente impopular, lo sé. La corrupción en España está centralizada sobre todo en el ámbito municipal, es decir, en diputaciones y ayuntamientos. Es relativamente escasa en comunidades autónomas, relativamente escasa, salvo en determinadas comunidades, y muy escasa en la Administración General del Estado. Por lo tanto, nuestra clase política, que apenas son 100.000 personas, en un país de 47 millones de habitantes, 100.000 personas, creo que no está tan mal con respecto a otros países de nuestro alrededor. Ahora bien, creo que tenemos que hacer el ejercicio de darnos cuenta de que la política y la prensa también tienen mucho que ver. Es decir, hay cosas que pasan porque a lo mejor no hay tanto periodismo de investigación como debería haberlo habido, o a lo mejor hay determinados formatos televisivos de politainment o de infotainment que se llama, que desvirtualizan lo que es la política, pero que dan grandes audiencias, y los políticos tienen que ir a donde llegan los canales, a donde llegan las audiencias. Entonces el periodismo y la política se retroalimentan más de lo que parece. Yo haría ese ejercicio, decir, bueno, ¿dónde está el huevo o la gallina? Pero creo que nuestra clase política, con todos los defectos que tiene, que es muy mejorable, no está
no está tan mal con respecto a lo que hay a nuestro alrededor, en nuestros países. No son tan de cartón piedra, aunque nos lo pueda parecer, o nos lo puedan transmitir algunos medios de comunicación. Genial. Estaba yo por preguntarte, ¿tienen que ir o no tienen que ir al programa de Bertín? Si existe ese formato, y va uno, los demás tienen que ir. El problema es que existe ese formato y que tiene demanda. Pero eso ya es un análisis más casi de carácter sociológico-filosófico. Filosófico, seguramente. O los de Mediaset. O A3 Media. No, pero Media no. Pero vosotros lo veis desde el punto de audiencias, me imagino. Pero ves, ahí entramos ya en el debate del huevo o la gallina. Vamos, nos quedan dos ponentes más y luego ya si queréis empezamos un poco más con el debate abierto. Ana Santos, ella, es fundadora de Eventosfera. Es un proyecto que ha permitido a Ana poder disfrutar del trabajo en un nuevo escenario global de comunicación, donde crear entornos nuevos, participar con actores diferentes. Ana en su blog tiene una frase que me ha encantado. Dice, seducir no es impresionar comunicando de una forma perfecta, sino conmover comunicando de una forma humana. ¿Vale? Esta cita es de Philippe Turchet. ¿Vale? Para Ana, esta es la mejor definición del trabajo desarrollado durante estos últimos 15 años. Ana, aprender, corregir, desaprender, reinventar, es la clave para consolidar la apuesta por la integración definitiva de Love y Enon. Bueno, lo primero... ¿Se oye? Sí. Sí. Muchas gracias por estar aquí. No pensaba que iba a estar aquí de frente, pero estoy encantada de escucharos a todos. La concordancia del on y el off. A ver, yo creo que... Sí. Creo que hemos empezado... Bueno, esto daría para muchos debates entre transparencia, exhibicionismo. Es decir, las confusiones que hay, yo creo, sobre todo en cuanto a temas digitales. Creo que muchos, y me incluyo, tenemos mucha culpa de cómo ha empezado esta disociación del on y el off y la dificultad que hay entre volverlos a asociar, ¿no? Nos hemos pasado durante muchísimo tiempo hablando de herramientas, y yo cuando he llegado al cliente final me he dado cuenta de que hay un desconocimiento brutal, no en las grandes corporaciones, porque vosotros la mayoría venís de grandísimas empresas, pero yo toco también las pequeñas, que hay muchas, en el que hay un gran desconocimiento de la función del departamento de comunicación. Entonces, de repente, ven Internet, ven los blogs, ven las redes, mi web no suena, me han dicho que no sé qué, y se quedan con esa parte digital. Entonces ya quieren una función de comunicación dentro de su empresa y dices, madre mía, mi vida. O sea, vas a empezar por abajo, ¿no? Entonces, yo cuando digo que no están asociados todavía es por una cuestión de desconocimiento, sobre todo, y sobre todo en la pyme, en la pequeña empresa. La gente salta a lo digital antes de conocer que el factor comunicación es importante, existe Internet o no existe Internet. Yo vengo de un mundo muy rígido del protocolo, donde era justamente todo por detrás, todo detrás del telón, donde el exhibicionismo era casi un pecado. Y creo que trabajo en un mundo donde ahora el digital es la provocación al exhibicionismo. Y creo que esos dos mundos no se han entendido. De ahí hablo de la disociación del on y del off. Súper interesante, Ana, gracias. Pues Nuria es nuestra última ponente, Nuria Zúñiga. Es blogger de salud y de paciente, ¿vale? Ahora os va a contar un poco qué es eso. Mediante su participación en diversos proyectos, charlas, ponencias, mueve las mentes para replantearse la importancia del paciente en el mundo de la salud, siempre bajo la máxima del paciente activo y responsable, como un agente sanitario en el sistema de salud. A través de su blog, Tu lupus es mi lupus, pretende acercar al mundo lo que es vivir con una enfermedad crónica y dar visibilidad a lo que no se ve. Nuria, ¿qué hace falta para que el paciente de verdad esté en el centro del sistema sanitario? Porque yo creo que todos lo dicen, pero quizá nadie lo cree de verdad, ¿no? ¿Cuál es un poco vuestra labor? Nuestra labor por ahora, yo creo que como pacientes y como organizaciones de pacientes, más bien que son las que tienen el trabajo duro, es demostrar en los distintos ámbitos que el paciente no es solo un paciente. O sea, yo soy licenciada en economía, además de paciente. Primero soy licenciada en economía. Igual que yo tengo un background, hay muchos pacientes y no pacientes que pertenecen a asociaciones que son capaces de muchas cosas y que podemos aportar mucho en salud. Entonces, ahora nuestro gran reto es hacer que los demás vean
toda la capacidad que tenemos y todo el potencial que se podría aprovechar de los pacientes y que no se aprovecha. Genial. Pues hasta aquí ha llegado la exposición de los ponentes. Me encantaría, si tenéis preguntas, que aprovechemos estos 20 minutitos que nos quedan para que formuléis preguntas, y si no, ya voy yo con ello y montamos el debate. Si sois tímidos, seguro que hay alguien que tiene algo que preguntar, porque se han dicho un montón de cosas súper interesantes. Irene, va, anímate. Eso. Tenía que haber dicho como en clase, bajar la mirada. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues felicitaros, ha estado realmente interesante, pero si no os miraba era porque tuiteábamos como el 95% de los de aquí. Yo, efectivamente, por coger un tema, me quedo, no recuerdo tu nombre, pero sí tu cargo, filósofa. Me ha gustado mucho tu provocación, tu pregunta, ¿no?, a la audiencia, porque efectivamente comunicamos mucho en exceso. Me ha gustado tu provocación, digo, cuando dices que es obsceno, ¿no?, colgar tanto. Tengo esa misma sensación. Y no sé si tengo que hacer una pregunta o una reflexión en alto, pero es cómo medimos efectivamente dónde está el límite, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es transparencia? Me he quedado con esa pregunta ahí rumiando, porque transparencia no es contarlo todo, pero efectivamente hay veces que no contamos cosas que son muy necesarias. Entonces ahí da para un buen debate. El tema de las preguntas filosóficas, como entremos ahí, Sí. seguro que entramos en una espiral interesantísima, pero bueno... No, pero si claro, quieres, es que otros temas son si más quieres, clásicos, ¿no? Ángeles, Segmentación, no tangibilizar o no, eso es más tradicional. Pero... Ángeles, si quieres hacer alguna reflexión al respecto. Perdón. Vale, pues ¿dónde está el límite o qué es transparencia? A lo mejor, según yo lo veo, brevemente, un filtro con sabiduría. O sea, sería una manera inteligente de mostrar lo importante. Ahí, ¿hasta qué punto sería ese? Claro, yo creo que al final es una responsabilidad es una responsabilidad que viene a nivel individual y luego viene a nivel colectivo y de los colectivos, de las empresas, de las marcas. Es decir, es una reflexión que no va solo a una solución clara. Es que, claro, la filosofía, como todos sabéis, hace preguntas adecuadas, pero muchas veces las soluciones no son tan sencillas, ¿no? Y exige una labor profunda de cuestionamiento de qué estoy colgando yo o qué estoy ofreciendo yo como persona, como marca. No tengo tampoco la respuesta a eso. A lo mejor, ¿no? Yo lo veo un poco porque es que me ha interesado mucho también lo que has dicho. Me quedo ahí con el libro, lo tengo que comprar ya en cuanto que salga. Pero que al final conecta mucho para mí con la comunidad cuando yo, por ejemplo, comparto algo. Es decir, yo como bandera de esa comunidad que se ha creado alrededor de una única persona, que tuve un momento, una idea que conectó, siento una responsabilidad brutal. Y tengo una responsabilidad social muy grande. Primero, con lo que comparto, con lo que digo, tanto a nivel de comunicación, con las marcas con las que me uno, con cuál no, tal, y con nuestra lucha, ¿no?, que también luchamos por la conciliación a nivel social y tal, cómo decirlo, cómo hacer, compartir esto sí o no. Yo creo que yo lo conectaría a lo que ella dice por la coherencia, ¿no? Ser coherente con tus valores y con lo que eres, ¿no? No te vas a poner a compartir todo sin filtros, si no tiene ningún sentido y no responde a lo que tú has construido, ¿no? Me parece muy interesante. Por decir una cosa más ya, lo que acabas de decir del sentido, sería un poco al final buscar cuál es tu sentido, cuál es tu misión, tu sentido. Yo siempre trabajo mucho con el sentido de la vida, aunque es una cosa como muy grande, se puede aplicar a todos los campos y en el fondo hacemos las cosas por un sentido profundo. Entonces, si buscamos dentro de nosotros cuál es nuestro sentido profundo y como marca también, o sea, obviamente, yo también tengo mi empresa, o sea, quiero decir que tengo una marca, cuál es el sentido profundo por el que hacemos las cosas, identificándolo, tendremos también un poco una clave para saber qué mostramos hasta qué punto. Lo has dicho tú también. Sí, Nuria, adelante. Bueno, las asociaciones de pacientes realmente no son empresas, pero en muchos aspectos tenemos que funcionar como empresa. Tenemos un público objetivo, que son los clientes, y tenemos que escuchar lo que demandan de nosotros. Tenemos que escuchar sus demandas, las necesidades que tienen, para luego nosotros poder proveer esa información a través de nuestra página web, en las jornadas que hacemos. Entonces yo creo que ahí las redes sociales están siendo una verdadera revolución, y antes también, bueno, yo creo que algo que hemos tenido todos en común, hay que escuchar más lo que se dice en las redes, porque donde la persona
de a pie, por decirlo de algún modo, se expresa cada día y sin ningún miedo a decir lo que piense y lo que necesita. Fijaros que una de las reflexiones que este año nos hemos hecho y uno de los objetivos que nos habíamos propuesto era que fuera lo más paritaria esta edición. De hecho, en este encuentro las chicas somos más que los chicos, cuando en este mundo de la comunicación, como sabéis, el batallón suele ser femenino, pero los jefes suelen seguir siendo ellos, ¿no? De modo que uno de los objetivos súper interesantes que nos hemos propuesto y que yo creo que hemos conseguido también gracias al esfuerzo de Teresa. ¿Alguna otra reflexión? Venga, Silvia. Bueno. Yo leyendo, cuando me pasaron todas vuestras colaboraciones, leyendo los textos de todos vosotros, te das cuenta te da un poco la sensación de ser un poco marcianos, ¿no? ¿No creéis, y hago un poco la pregunta al aire, que nosotros vamos por un lado y que las empresas están a por uvas? A ver, ¿quién se anima? Bueno, yo creo que hay más mujeres, entre otras cosas, porque sois mejores comunicadoras. Y eso me parece que es indudable. Perdonad que voy a dar vueltas, estoy aquí como en la noria. Yo tengo la suerte de tener una pequeñita agencia en la que, salvo yo que entré por enchufe y mi hermano que también entró por enchufe, que somos los dos socios, el resto son mujeres. Y la verdad es que soy un fan de las mujeres en general como trabajan, pero especialmente en comunicación. En fin, hecho paréntesis, perdonad, se me ha ido completamente la historia. ¿Me has preguntado, Silvia? Que está, claro que no, pero nuestro trabajo toda la vida, yo desde hace 20 años que soy comunicador, mi trabajo ha sido decirle a las empresas que no. Y eres consultor, tienes que decirle que lo que dice el director general no es importante y por eso te pagan. Y luego ya el cliente hace lo que le da la gana, que para eso te paga también. O sea que efectivamente tenemos que hacer una labor pedagógica y la seguiremos haciendo eternamente y seguiremos teniendo clientes de los que ahora mismo no me voy a acordar de ninguno, seguro, en los que hay dinosaurios absolutos, en los que sabes que tu consejo es absurdo, que por mucho que digas algo al final te acabas amoldando porque sabes que el presidente no quiere escuchar semejante cosa, y empresas en las que a mí me han pedido, una empresa del IBEX muy grandota, me pidieron una vez hacer un informe para que el presidente nos abriera un Twitter, porque el presidente era un hombre que no aceptaba críticas, jamás. Entonces tenían el miedo de que metiera la pata con alguien que le dijera, pues no sé cuántos, y él dijera, ¿cómo? Y entonces nos tocaba hacer un informe ad hoc diciendo por qué el presidente no se... Por supuesto, ese era el vector oculto, pero el informe lo hicimos mucho más elaborado, claro, para que no pareciera que era mandado, pero su propio departamento de comunicación nos lo pedía así. O sea, contestando a tu pregunta, sí, estamos muchas veces años luz, y por otro lado creo que hemos avanzado un montón, y hay un montón de empresas, tengo clientes y no clientes que veo que saben escuchar, que cada vez más hemos evolucionado. Desde hace 5 o 6 años las empresas han pegado un acelerón gigante en el aprendizaje. Unas se escuchan mejor que otras, ¿no? Un aporte muy rápido. Yo creo que también depende del tamaño y del sector, porque hay una cosa que dijo Ana que es muy cierta, ¿no? O sea, las grandes empresas estamos como en otro planeta, y cuando te bajas al mundo del mercado español, que hay un 90% de pymes y muchísimas startups y un ambiente muchísimo menos corporativo, te das cuenta de que se está transformando también el mundo de la comunicación. Yo creo que está cambiando, Silvia. Es un tema que tiene que ver con el sector. La gente que estamos en tecnología o en sectores que están más liderando la economía y todo este tipo de cosas, estamos a la vanguardia, pero depende mucho de la cultura de la empresa, como dice Pablo, porque hay muchos dinosaurios. Con lo cual yo creo que tiene que ver mucho también con la cultura de la empresa y con el sector. No todas están a por uvas, ¿eh? Hay muchas que están transformándose. Eso es una buena señal. Había 2 palabras pedidas por ahí. Sí, y luego Rodrigo. Solo una aportación también a esto. Yo creo que hay un terreno muy importante por recorrer, y es el seguir avanzando para diferenciar la comunicación de lo que es el marketing y la publicidad. Y ahí ese día conseguiremos que los directores generales, que los CEOs nos escuchen, porque entenderán lo que estamos haciendo. Eso. Bueno, Teresa, Silvia y Rosa, well done, welcome, no sé, todo, felicidades. Quería hacer una pregunta rápida y de la cual me puedo arrepentir a David, porque no sé bien si he entendido lo que querías decir por
prensa no es comunicación. Es algo muy evidente, pero no lo he entendido. Así que, y enhorabuena por tu osado discurso de defensa de los políticos. Sí, lo dije de manera muy telegráfica, en 30 segundos te lo amplío un poquito más. Cuando digo que prensa no es comunicación me refiero a que no solamente relaciones con los medios. Sigue todavía habiendo personas en grandes empresas, y te diría que en la política está a la orden del día, que piensan que tener un director de comunicación es un periodista que se relaciona con los medios. Eso no es comunicación. Y parece una obviedad, no es, efectivamente a eso me refiero. Lo he hecho de manera provocativa para que quedara muy clara la idea. Entiendo tu pregunta perfectamente. Por supuesto que tienes que tener una persona que se relacione con los medios, pero es que la comunicación es una cuestión, como te decía en mi intervención, estratégica. Tiene que ver mucho ya con preparar con contenidos, con anticiparte a escenarios, con hacer procesos de escucha, con manejar la comunicación 360 grados, prensa, radio, televisión e internet. Tiene que ver con eso. No solamente tener un periodista que se relaciona con los medios. Lo veo día a día en los partidos políticos y por eso pongo énfasis en que prensa no es comunicación, simplemente. Ahora entiendo por qué lo preguntabas, era provocativa la frase. Completamente de acuerdo, gracias. Un minuto que va, eso es. Buenos días. Lo primero, gracias por esta maravillosa charla que hemos tenido y a Welcome por organizar esto. Mi pregunta es un poco hablando de estas perspectivas de comunicación. Han hablado de un poco el marketing de experiencias en torno a las empresas, han hablado de la comunicación emocional. Es el siguiente escenario la realidad virtual. ¿Cómo la realidad virtual puede afectar a las empresas o al periodismo en la manera de comunicar? Un poco un debate abierto. Hola, ¿qué tal? Te voy a contestar yo por aquí. Voy a empezar a contestar, que seguro que tenéis mucho más que aportar que yo. Pero es verdad que la realidad virtual va muy ligado un poco a lo que te estaba comentando yo en tendencias en digital, aunque no es virtual en sí, pero sí que es en 3 dimensiones. Recordad que nosotros estamos viendo todo a través de las redes sociales o en texto plano o en 2 dimensiones que son las imágenes. Los vídeos siguen siendo 2 dimensiones. El hecho de que se incorporen ahora vídeos a 360 grados, vídeos en streaming en donde se va a poder interactuar con la gente, y la realidad virtual que cada vez se va a imponer también más, yo creo que más en el tema más experiencial, más que en el relato de lo que son acontecimientos en sí, ¿eh? Creo que va a ser más en plan promociones, interacción, atención al cliente, pero sí me parece súper interesante. Creo que la tecnología al final lidera un poco toda esa parte de la forma de interactuar final con el usuario. Es que esto me pone mucho, perdón, porque es tecnología y este es mi tema, así que lo siento. No voy a ser muy breve, ¿eh? Creo que estoy de acuerdo con Isma. Creo que hay fases previas o complementarias a realidad virtual que tiene que ver con el Internet de las cosas. La gente quiere tener experiencias y conectarse con ellas. Y aunque parezca ciencia ficción y ya lo vemos, nos estamos conectando con cualquier cosa, con los coches, con los electrodomésticos. Y mucha gente lo escucha y dice, esto no está pasando. Pues Irene Tato, que está en salud, lo puede contar que salud, además, es un sector líder en Internet de las cosas, donde ya tienes la experiencia directa a través de un dispositivo. O sea, la realidad virtual es cierto, como dice Emma, para temas de promociones, para temas más sensoriales. Pero para tener la experiencia, lo que va a pasar con el Internet de las cosas, de verdad vamos a alucinar, porque ya está pasando. O sea, que también tenemos que tener foco en que cuando hagamos los planes, incluso de comunicación, pues ser creativos y ver cómo podemos buscar esas emociones a través de conectarnos, porque esa es la palabra clave, conectividad, a través de dispositivos con nuestros contenidos. Cuidado, que no es algo frívolo. O creas algo de valor, como dice Pablo, o te mueres. Pero quería comentar que es que el Internet de las cosas es como ahora el niño mimado de todos los fabricantes de tecnología, y por esa razón, porque va a tener una potencia a nivel de comunicación y a nivel de mercado brutal. Gloria quería un momentito y luego doy la palabra a Rodrigo, que lleva un poco esperando. Que a mí también estos temas me gustan muchísimo y estoy mucho ahí viendo qué es lo que está pasando. De hecho, en casa tenemos un Oculus Rift y estamos como locos ahí jugando con el visor y todo, el Oculus Rift. Pero la verdad es que no solamente es en cuanto a contenidos, sino la parte que comentas, que es la huella que estamos dejando todos también en digital. Es muy interesante desde el punto de vista de comunicación cómo nosotros, que somos los profesionales, tenemos que dar un mensaje que al final en un momento dado va a ser específico. Y la imagen, o sea, la información que tú quieres tener, porque tú has generado tu propia huella, va a ser que cada uno de nosotros vamos a tener que rompernos la cabeza en qué es lo que tenemos que decir para que a cada persona le llegue un mensaje diferente, lo mismo que yo estoy diciendo, y tiene que ser para ti solito. Y eso es algo que, aparte de Internet de las cosas, otra cosa que me está encantando es la parte de Big Data, que vamos hacia allá. Estamos generando esa cantidad de información que al final todo se va acumulando
y cada uno de nosotros somos diferentes y cada uno va a recibir lo que nosotros queremos escuchar. Entonces, bueno, esa era la parte que yo quería decir. Sí, bueno, y a mí que también me apasionan las tecnologías, estando de acuerdo, sí deciros que en el sector de eventos, sobre todo de los eventos corporativos, de empresas y grandes empresas, es una realidad 100%. Es decir, es raro el evento que no tiene realidad virtual, no solamente con el tema vivencial de poner unos óculos muy sofisticados, yo también tengo en casa, pero los óculos, nosotros somos desarrolladores de óculos y es absolutamente increíble. Pero sí es cierto, a la pregunta que hacías, que cambia el relato de comunicación por completo, por lo menos hablo desde la perspectiva de los eventos, porque el clásico diseño de escenarios, que aquí mi compañero de comunicación política lo sabe muy bien, tú lo adelantas y al cliente o al público al que te diriges le enseñas ya un relato que tú previamente has construido en base a todos los datos que has recabado o al mensaje objetivo que quiere una empresa trasladar a esa red de ventas o a ese público al que se dirige. Y es una realidad sí o sí, y yo sí creo que sí va a suponer también una transformación en determinados modelos de comunicar. Yo lo estoy viendo día a día, ¿no? Desde un diseño de escenario de escenografía o un diseño contextual o sociopolítico de un posible escenario donde tú has construido el relato, no la gente que te está mirando, ¿no? Entonces, hemos ya traspasado el meter un coche en un sitio como esto para presentar un producto a ir a un relato sociopolítico interesante y que yo creo que conllevará nuevos estudios y nuevas estrategias comunicativas en las empresas. Muy, muy rápido, estando muy de acuerdo, me sorprende todavía la cantidad de gente que no valora eso que habéis dicho entre todos y dicen, ya he comunicado, he sacado una nota de prensa, he sacado un tuit, he hecho un comunicado. ¿De verdad crees que has comunicado? ¿Sabes a quién ha llegado? ¿Si has diseñado un escenario? ¿Si has anticipado algo? ¿Si has respondido algo? O sea, el emitir, sin más, no es comunicar. Pero hay gente todavía en este país que piensa que haber sacado una nota de prensa es haber comunicado, y no. Vamos a dar paso a Rodrigo y me gustaría dar la bienvenida, aunque tarde, a Ángel, que también es uno de los autores y igual te puedo pasar la palabra un minuto. Bueno, gracias. Yo, bueno, daros las gracias también porque los que trabajamos en comunicación, yo ya he hecho el día, es decir, ver a alguien que defiende a la casta, perdón, a los políticos, y me voy de aquí haciéndome... No, pero está bien, hace falta gente como tú que se hace en estos casos. Y haciendo algunas preguntas socráticas de aquí, bueno, yo ya me voy a mi sector farmacéutico para hablar con pacientes, ya me voy encantado de la vida, he hecho el día. Lo que sí quería deciros es, o compartir una reflexión, que yo creo que está habiendo un cierto fenómeno. Estamos hablando de perspectivas, y claro, perspectivas es de la gente que viene. Es decir, todos los que estamos aquí podemos tener redes homogéneas. Estamos hablando de, quizá con algunas diferencias, pero es que la gente que viene, los que están comunicando, los que están recibiendo impactos, la gente joven, y estoy hablando de gente joven de 9, 10 y todo lo que hay. Es decir, este fenómeno de los youtubers, todo lo que estamos hablando aquí de perspectiva es algo que nos está rompiendo los esquemas a todos los sectores, no hoy, porque yo tengo mis públicos, tengo mis colectivos de pacientes, sé cómo dirigirme, puedo hablar con farmaindustria, lo tengo todo muy medidito. Ahora, las mejores lecciones de storytelling yo las he aprendido de un tío que se llama el Rubius, con lo cual no tengo nada que ver, no me gustan los videojuegos, soy relativamente tímido para volver delante de una cámara. Bueno, las 50, os animo por favor a verlo si tenéis un minuto, las 50 cosas sobre mí, algunas son espeluznantes, o sea que haces, Dios mío, pero vaya animal. Es la mejor síntesis de storytelling, de cómo me dirijo de forma transparente, instantánea a mis públicos, y lo demás no me hace falta ni medios tradicionales, ni regulación, ni anunciantes, no me hace falta nada. Es así. Entonces, hablando de perspectivas y un poco de reflexión, quizá para próximas jornadas, pensemos en lo que nos viene y cómo nos cambia las... Bueno, perdón por Mediaset, que me está mirando como que me quiere matar en 5 segundos, pero claro, es decir, todos los que trabajamos con KPIs, los que trabajáis con el mundo publicitario, es que esto nos está cambiando todo, que nos está moviendo la silla, con lo cual yo creo que es importante esa reflexión de pensar de cómo ellos no se hacen preguntas filosóficas, pero te aseguro que comunican de una forma más honesta y transparente que muchos de los sectores que estamos hiperregulados con unos códigos que miman la transparencia. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues Jesús, te voy a dar paso. Acércate si quieres. Fenomenal.
Jesús es el director de comunicación de AENOR y la pregunta que yo tenía... Trabajo ahí mismo. Lo primero, disculpadme por haber llegado tarde, pero como dicen en El Padrino, recibí una oferta que no podía rechazar. Así que, primero, mis disculpas por llegar tan tarde. Y, hombre, yo quisiera aprovechar esta ocasión para comentar algo sobre lo que dijo Teresa, que me pareció una observación muy interesante, ¿no? Si las empresas y los comunicadores vamos o no por distintos lados. Aquí quisiera traer otra vez otro símil cinematográfico, cuando en Gladiador le dice Marco Aurelio a Cómodo: tus errores como hijo son el reflejo de mis fallos como padre. Yo creo que la comunicación en las empresas un poco es así, porque tú cuando estás con tus compañeros, tu compañero que lleva financiero, tu compañero que lleva operaciones, en realidad a ese tipo o a esa tipa el principal hecho por el que le pagan a fin de mes no es por comunicar. Entonces creo que muy a menudo nosotros como comunicadores no somos capaces de transmitir de forma fehaciente al resto del equipo que nuestro trabajo ayuda al resto del equipo a hacer el suyo. No somos capaces de demostrarles que ayudándonos a nosotros a comunicar, se ayudan a ellos a conseguir sus resultados. A ellos se les mide por unos resultados. Bueno, pues yo con mi trabajo te puedo ayudar a conseguir los resultados por los que se te mide y se te paga. Yo tenía para ti una pregunta porque tú hablas de coherencia en tu aportación, ¿vale? ¿Cómo ese eterno debate entre la transparencia y la coherencia, cuál es un poco tu idea al respecto? ¿Por qué es necesario defender o reivindicar la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace? Creo que está muy relacionado con bastantes cosas que se han dicho aquí esta mañana. Se hablaba de infoxicación, que me ha encantado el término, lo he apuntado y lo ha dicho alguien, lo siento, me lo apropio y lo voy a usar. Pues me lo apropio y lo voy a usar a menudo. Yo creo que muchas veces desde las organizaciones se comunica en un sentido y se actúa en otro. El caso que mencionaba Herreros de Volkswagen es un caso palmario, ¿no? Me gasto un montón de dinero en promociones y en decir que si compras un Polo planto 5 árboles, pero luego estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Y como ahora mismo cada persona es un comunicador, cualquier persona con un smartphone es un comunicador. Nosotros hay una cosa que nos pasa de vez en cuando. Tenemos certificado al Metro de Madrid, entonces la gente tarda el metro en llegar, está sentada en la estación, tiene un smartphone, pongo un Twitter diciendo a AENOR quitar el certificado al Metro de Madrid, porque no da buen servicio. Con lo cual, cada persona es un comunicador. Las, entre comillas, vergüenzas de las organizaciones ahora es más fácil que nunca que aparezcan. Con lo cual, la única forma de ser coherente y creíble es actuar y decir en la misma dirección. Muy interesante. ¿Alguna pregunta más por parte de la audiencia? ¿No? ¿Alguna pregunta por Twitter nos han hecho? ¿No? Ostras, vale. Sí, yo quería preguntar por la transparencia una vez más, aunque ya hemos hablado de ella, aplicada al sector financiero, donde creo que las empresas están muchísimo más a por uvas, como decía Silvia. Y no sé qué pensáis vosotros, si vamos por el buen camino. Las empresas del IBEX, por ejemplo, simplemente sus páginas web ya están bastante, no comunican mucho. No sé si entonces si podemos hablar con ellos de realidad virtual, Big Data o todo o los últimos avances, vamos. ¿Cómo lo veis? ¿Alguien que tenga alguna relación con el sector financiero? No en mi caso, desde luego, pero al hilo de lo que comenta Rosa, yo trabajo en una institución pública y, claro, hablamos de novedades, de tecnología, de avance, de escucha, de atención a los públicos, y yo estoy en la cuarta dimensión, no, en la quinta. Entonces, claro, todos estos encuentros son absolutamente enriquecedores porque vemos que en el día a día no solo lo ponemos en práctica. Yo habláis de tendencias, en mi artículo un poco lo comentaba, que me parecen muy positivas y es un poco hacia donde deberíamos tender. Pero es que yo veo que la realidad está todavía a años luz, no solo de las tendencias que a las que deberíamos subirnos, sino a un uso, digamos, mínimamente de andar por casa de la comunicación, que todavía no se produce.
y es hacia ahí hacia donde deberíamos tender. En muchos casos, hablas tú del sector financiero, pues yo creo que absolutamente no han entendido lo que supone la transparencia en la sociedad actual y lamentablemente pues van a tener que darse cuenta a fuerza de golpes, porque la sociedad cada vez más demanda un tipo de actuaciones para las empresas, para las organizaciones, que desde el sector público, y aquí únicamente me acuso en la parte que me corresponde, no estamos siendo capaces de poner al servicio de la sociedad. Los ciudadanos demandan una serie de medidas de comunicación, de apertura, de transparencia, y los poderes públicos no son capaces. Entonces, en ese sentido, el resto de las empresas al final pues no deja de ser una opción privada en cuanto a la mejora de la reputación, de la imagen pública, pero en cuanto a una institución pública es casi una obligación que debería ser por ley, de atender a los ciudadanos, que son los accionistas realmente de la institución. Muy bien, pues si os parece, vamos cerrando, son las 2. Quizá una de las partes más fascinantes de estos trabajos es que al final la sensación es que vivimos un tránsito muy interesante. Quizás somos privilegiados en esa medida, en ser capaces de protagonizar de algún modo ese tránsito, que junto a los avances más interesantes, ¿no?, las prisas por estar al cabo de la calle en cada uno de los momentos tecnológicos que se van sucediendo, convivimos con una comunicación muy clásica, muy tradicional, organizaciones, empresas, instituciones que no están preparadas para afrontar, que no son capaces de entender, pero que quieren estar, que tienen al menos las antenas puestas. Yo creo que como principal conclusión es que es apasionante este momento que nos toca vivir. Ojalá que no se nos lleve por delante a mucha gente que pueda tener que pueda sufrir, ¿no?, esa brecha digital, tanto en términos de edad, ¿no?, o de conocimientos. Me interesa muchísimo también cómo viven las nuevas generaciones, eso que Rodrigo decía, ¿no? Es decir, ¿qué nos espera, ¿no? ¿Cómo viven todo esto, esa generación Z que se ha criado con esas tecnologías a su disposición? ¿Cómo lo van a digerir o qué van a proponer de nuevo? Y yo creo que hasta aquí. Hay otras miles de conclusiones que podemos ir compartiendo seguramente a través de los medios sociales, de las redes. Os agradecemos una vez más vuestra presencia, vuestra participación, la colaboración de los autores. Una vez más el experimento funciona, la colaboración desinteresada, los proyectos colaborativos siguen teniendo éxito y para nosotros es un placer un año más poder contarlo y compartir con vosotros este rato. Los que se animen, hemos preparado un vinillo en un sitio que se llama El 9, en la calle Santa Teresa, aquí enfrente, ¿vale? Si os apetece compartir un vino con nosotros y seguir la charla, pues os esperamos. Bueno, si no cabemos ya nos apañaremos. Creo que ha salido el sol, así que por ahí podemos estar. Gracias de nuevo a todos. Gracias.